esa administración de la riqueza del Padre. Diga conmigo, somos herederos que administramos las riquezas de la casa del Padre. ¿Y esa casa somos quién? Nosotros. Así que las riquezas no están en el cielo, están aquí. Están aquí contenidas entre y en nosotros. Qué bendición compartir esta plataforma con el apóstol Basilio, un hermano, un amigo, un hombre que apreciamos de una manera profunda, tanto mi casa como mi persona. Y bueno, y con cada uno de ustedes siendo edificados juntos en esta magnífica convocatoria. Vamos a entrar en materia de trabajo, Efesios capítulo 3, verso 8. Continuamos con esta temática de las abundantes riquezas del reino. Efesios 3, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar a los o entre los gentiles, ¿el qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra del Señor está bendecida. Una de las palabras que Pablo usa con más frecuencia en sus epístolas, particularmente en su carta a los Efesios y a los Colosenses, es la palabra riquezas. Diga conmigo, riquezas. En Romanos 2:4 él habla de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. En Romanos 11:33 él habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En 2 de Corintios 8:2 él habla de las riquezas de su generosidad. En Efesios 1:18 él habla de las riquezas de su herencia en los santos. En Efesios 3:8 él habla de las abundantes riquezas de su gracia. En Efesios 3:16 él habla de las riquezas de su gloria. En Colosenses capítulo 1 verso 27 él habla de las riquezas de la gloria del misterio. Y en Colosenses capítulo 2 verso 2 él habla de las riquezas de pleno entendimiento. Estas riquezas, según Pablo, están contenidas en 4 diferentes eras. Por eso cuando usted lee las epístolas notará que Pablo se refiere a 4 eras diferentes. Por ejemplo, él habla de lo que Dios había concebido en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Para Pablo las riquezas estaban relacionadas a aquello que Dios se había propuesto en sí mismo. La palabra clave que él usa allí es, diga conmigo, en Cristo. Por eso es que es el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Pablo también nos habla acerca de la creación hasta Jesús. Y eso tiene que ver con todo el Antiguo Testamento. Allí Cristo estaba representado a manera de sombra. Por eso cuando vemos a Pablo citar al Antiguo Testamento, él inmediatamente identifica cómo Cristo había estado representado en toda la tipología del Antiguo Testamento. Pero Pablo también nos habla acerca de la encarnación hasta la consumación. Y esto tiene que ver con Cristo revelado, Cristo en esencia. Pero también él nos habla de la era de los siglos venideros. Y allí él nos dice que la iglesia, como nos enseñó el apóstol Basilio anoche, es la que anuncia, diga conmigo, la que anuncia aún en los siglos venideros que las riquezas de su gloria. Diga conmigo, las riquezas de su gloria. Todo esto Pablo lo resume en esa declaración de las inescrutables riquezas del evangelio. Allí la palabra inescrutables también es
inagotable, infinitas, tesoros inagotables, lo llama la Nueva Traducción Viviente. La Biblia, Dios habla hoy, le llama las riquezas incontables. La Biblia al día le llama las riquezas incalculables. En mi primera conferencia, cuando empezamos en esta convocatoria, les mencioné que mi sentir en el Espíritu es que estamos en una temporada de aceleración. Estamos en una temporada donde nos estamos moviendo de definiciones y teoría a un entendimiento práctico en la cual podamos no solamente declararlo, sino que también lo podamos manifestar. Dijimos allí que estamos pasando de ver el reino, de entrar al reino, de heredar al reino, a poder manifestar las riquezas del reino de Dios en la tierra. Allí vimos la comparación entre las cosas que pertenecen a los reinos de este mundo y las cosas que pertenecen al reino del amado Hijo de Dios. Vimos que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios para que demos a conocer, para que podamos manifestar, para que seamos una expresión visible y tangible de qué es, a qué se parece el reino de Dios entre nosotros. Mi enfoque en esta mañana, con la ayuda del Señor, es poder trabajar esa declaración con ustedes de las riquezas del Evangelio de Cristo. Para comprender estas riquezas vamos a tener que ir y leer varios textos en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar a comprender las profundidades de estas riquezas. No olvidemos que lo que Pablo enseñaba tenía su origen en las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando a Dios le plujo revelar a su hijo a Pablo, allí en aquel momento un velo le fue quitado. Por lo tanto, cuando Pablo leía las escrituras del Antiguo Testamento, ya no las leía como las leía cuando era un fariseo de fariseos. Ya él no la leía cuando estaba en el judaísmo. Ahora las leía a cara descubierta. El velo le fue quitado y allí él pudo entender lo que estaba contenido a manera de misterio que no le había sido revelado a las generaciones antepasadas, pero que ahora ha sido revelado a los santos por medio de sus apóstoles y profetas. Diga conmigo, el misterio ha sido revelado. Así que Pablo ahora cuando lee el Antiguo Testamento lo está leyendo, diga conmigo, sin el velo. Él entendió por la iluminación del Espíritu que todo lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento estaba relacionado a Cristo. Cristo mismo habla sobre esta temática a los hombres que van camino a Emaús después de la resurrección. En Lucas capítulo 24, verso 27 dice: entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. En la escritura usted encuentra profecías, pero la Biblia no es un libro de profecías. En la palabra usted encuentra historia, pero la Biblia no es un libro de historia. En la Biblia usted encuentra una cantidad de temas que pueden ser aplicables al aquí y a la hora, pero la Biblia no es un recetario para los males que plagan la raza humana. La Biblia es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando usted lea la palabra, no vaya buscando temas que apoyen lo que usted cree, sino que el Espíritu Santo le revele al Cristo que está contenido en esa palabra que usted
está leyendo. Esto tiene que ver con Cristo. Dígalo conmigo. Esto tiene que ver con Cristo. Lo que esto entonces para nosotros significa es que lo que usted y yo leemos en el Antiguo Testamento está relacionado a manera de sombra con las riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es como un libro de imágenes. Mi hija Giselle, como muchos de ustedes saben, es la hija de nuestra nieta. Ella se llama Norita. Y Giselle la está introduciendo al maravilloso mundo de los libros, con la distinción que cada libro que ella le compra a Norita en esta etapa, todos contienen imágenes, todos contienen fotos y todos en su mayoría están compuestos por retratos. Las imágenes en esta etapa para Norita son importantes, porque todavía ella no tiene la madurez y su entendimiento es limitado para ella poder entender lo que su mamá solamente le diga. Así que en el Antiguo Testamento usted encuentra imágenes, usted encuentra figuras, usted encuentra símbolos, usted encuentra tipos para ayudarnos a entender, para ayudarnos a comprender de una manera visible lo que allí estaba contenido para nosotros, que ellos no entendieron, pero que a nosotros se nos ha revelado. Hebreos capítulo 10 verso 1 lo dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué contenía la ley? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Era una foto, era una imagen, era una representación visible de una verdad trascendental que estaba reservada para nosotros los que ahora estamos en Cristo. Pablo dice que aquello era una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que con esta base podemos entender que las riquezas inagotables, las riquezas inescrutables, las riquezas incalculables del Evangelio de Cristo estaban representadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel riquezas para que ellos, digan conmigo, las poseyeran, digan conmigo, las heredaran, y digan conmigo, las disfrutaran. Lamentablemente, mis amados hermanos, tenemos en muchas ocasiones creyentes que tienen la experiencia como la persona que tenía un familiar billonario y que éste murió y la persona que heredaba nunca se enteró. Ya todas las riquezas habían sido acreditadas, ya todo había sido puesto en su nombre, ya todo legalmente le pertenecía. Sin embargo, esta persona, como nunca se enteró, trabajó durante toda su vida, pero murió en extrema pobreza. Y lo que yo quiero, mis amados hermanos, compartir con ustedes hoy
es para muchos refrescarle, para otros anunciarle que lo que hemos recibido en Cristo no son migajas que se cayeron de la mesa. Lo que hemos recibido en Cristo son riquezas incalculables. Por lo tanto, no tenemos que vivir en miseria, no tenemos que vivir en pobreza, no tenemos que vivir en escasez. Digan conmigo, soy heredero de riquezas. No tenemos que vivir en el borde, en el margen, en el límite. Hemos sido invitados a participar de la riqueza incalculable que nosotros hemos recibido en el amado Hijo de nuestro Dios. Esas riquezas, diga conmigo, son nuestras. Diga conmigo, esa riqueza es para que yo las herede. Y diga conmigo, esa riqueza es para que yo las use. Eso no es para que se quede allí como un concepto. Eso es para que tenga expresión. Es para que pueda ser práctica en mi vida. Si vamos a entender la magnitud de estas riquezas y lo que significan en nuestra vida práctica, tendremos que remontarnos a donde todo en un momento comenzó. Y todo comenzó, diga conmigo, antes de la fundación del mundo. La realidad del asunto es que todo comenzó en Dios mismo. En Dios tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Es allí en esta divina Trinidad que se concibe, diga conmigo, un propósito. Es por causa de ese propósito que luego se gestiona una creación. Lo que Dios creó, lo creó como un artista diestro. Lo que Él hizo fue una obra maestra. Y cuando un artista crea, Él lo que hace es que pone en su obra una reflexión de su propia pasión. Por eso no es lo mismo usted ir a un museo y tratar de entender lo que dice la obra artística que cuando el artista mismo se le explica. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. En una ocasión había una exhibición de arte en Orlando, Florida, y ponen el arte en toda una calle. Y en este momento en particular había una exhibición de este artista que quizás algunos lo han escuchado o han visto sus artes. Se llama Thomas Kinkade. Es este artista que tiene una cantidad de cuadros y estos cuadros usualmente revelan o reflejan algo de la temporada del frío, de la temporada del invierno. Y usted se acerca a ese cuadro y ve a un perrito, y ve a una silla, y ve un color particular. No es hasta que usted lee lo que él dice acerca del arte que usted entiende el propósito del arte. Lo que él estaba plasmando a manera de cuadro era una reflexión de su propia vida. Era algo que a él le apasionaba. Era una experiencia que había vivido y él la plasmaba en el arte. De hecho, los mejores artistas plasman en su arte una reflexión de lo que es su pasión gobernante. Eso es lo que los distingue, porque nadie puede interpretar el arte como el artista mismo que la creó. Eso también pasa en Dios. Él puso en su arte una reflexión de cuál era su pasión. Por eso cuando Dios creó, todo lo imprimió, todo lo improntó, debe ser la palabra, con la imagen de su Hijo. ¿Con la imagen de quién? De su Hijo. Por eso es que todo lo creado revela al Hijo, porque el Hijo es la pasión eterna del Padre. Todo fue creado por Él y para Él. No solamente todo fue creado por Él y para Él, sino que también por Él
todas las cosas subsisten. Fue por Él que el Padre creó y es por medio de Él que la creación se realiza. Por eso es que toda la creación, desde el principio hasta el fin, habla del Hijo eterno de Dios. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, y para eso tendríamos que irnos al registro del artista. Y vamos allí, le voy a dar un recorrido de cómo esta imagen estaba impresa desde la creación. En Génesis capítulo 1, verso 3, inmediatamente se nos introduce a lo primero que Dios dijo. Lo primero que la Biblia nos dice es que Dios fue el creador. Luego se nos dice que el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz del abismo. Y lo próximo que vemos es que Dios habló. Diga conmigo, Dios habló. ¿Y qué dijo? Sea la luz, y fue la luz. Allí está la primera sombra del Hijo. Porque allí la luz que se está reflejando no es la luz del sol, no es la luz de estrellas, no es la luz de luna. Allí se está hablando de lo que iluminaba toda la creación. Por eso fue Jesús el que dijo: yo soy la luz del mundo. Una luz que alumbró sin necesidad de cualquier otra luz resplandeciente. Allí estaba la imagen del Hijo en todo su esplendor y gloria. Capítulo 2 dice la palabra que allí en ese día se creó el agua, pero se crearon dos clases de agua. Génesis 1:6 dice que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Las aguas de arriba serían aguas dulces y las aguas de abajo serían aguas salada, que tiene que ver con los mares. El agua salada en la palabra habla de muerte. En el libro de Apocalipsis dice que los mares darán sus muertos. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, dice que ellos cruzaron el mar Rojo, y cuando Pablo interpreta ese evento, él dice que aquel fue su bautismo en la muerte. Por lo tanto, el agua salada representa la muerte. El agua salada es tipo de muerte, pero el agua de arriba, esa agua es el que le da vida a la tierra. En otras palabras, es agua de vida. Le pregunto, ¿quién es el agua de vida? ¿Quién dijo que él era el agua que da vida? ¿Quién fue el que dijo que de él bebiera no tendría sed jamás? Por lo tanto, en el segundo día se nos está hablando acerca del Hijo. Día 3. Aquí vamos, y aquí es donde nos vamos a estacionar. Algo maravilloso pasó en el día 3. Las aguas que estaban debajo de los cielos se juntaron y de repente apareció lo seco. Lo seco es la tierra. Diga conmigo, la tierra. Por lo tanto, inmediatamente tenemos vida que se produce en esa tierra. Usted lee desde el verso 11 hasta el verso 13 de Génesis 1 y ve diferentes clases de vida que se están creando. Con cada aspecto de vida creada había un aumento en inteligencia y conciencia. Había un aumento de percepción. Allí Dios estaba manifestando algo extraordinario, porque es en el tercer día que aparece la vida después de la muerte. ¿Quién fue el que resucitó al tercer día después de la muerte? Dígalo conmigo, Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó al tercer día, Pablo dice que fue constituido en un espíritu que
vivificante, o la mejor traducción sería un espíritu que imparte vida. Así que la primera evidencia de vida en la creación es al tercer día, donde aparece la tierra. ¿De dónde apareció la tierra? La tierra apareció luego que las aguas saladas fueran separadas. Por favor, siga ese orden, porque eso tiene una razón de ser. Luego vamos al día 4, y en el día 4 ahora el escenario se mueve a los cielos. Todo lo que está sucediendo hasta el día 3 está pasando ¿dónde? Diga conmigo, en la tierra. Pero ahora se mueve a los cielos. Si hago una comparación al hecho de que después que usted nació de nuevo y recibió la vida de Dios, fue sentado en lugares celestiales, quizás es mera casualidad o quizás no es casualidad. Ya Dios venía conteniendo este misterio antes de que cualquier cosa fuera revelada a nuestros antiguos, pero ahora usted y yo estamos disfrutando de lo que para ellos fue un misterio, para nosotros es una realidad. Habrá alguien que diga: Padre, gracias por lo que hemos recibido. La escena cambió a los cielos. Ahora sí que Dios crea el sol, Dios crea la luna y Dios crea las estrellas. En el día 5 crea las aves. La paloma es una de ellas y los peces también. En el día 6 crea los animales de la tierra, incluyendo al cordero, que es uno de ellos, y luego procede a crear al hombre. Considere que todo esto describe que se describe en Génesis no es la realidad, sino es, diga conmigo, la sombra. Usted y yo nunca hemos visto la realidad de la cual aquella creación fue tomada. Usted y yo nunca hemos visto el verdadero sol. Usted y yo nunca hemos visto la verdadera luna. Usted y yo nunca hemos visto la verdadera paloma. Usted y yo nunca hemos visto el verdadero cordero. Por eso es que la Biblia habla de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero no me crea a mí, créale al que escribió el libro de Hebreos en el capítulo 11 verso 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, lo que usted ve creado en el Génesis tiene una esencia en Dios mismo. Él es el Génesis de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas en Él subsisten. Usted y yo nunca hemos visto la verdadera tierra. Usted y yo lo que tenemos en la Biblia es una imagen de esa tierra. De esa tierra es que Adán fue formado. Él fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. En el original, Adán es relacionado con el color rojo, porque el color rojo es equivalente al barro de la tierra. Por eso Adán se relaciona con humanidad, no con nacionalidad. Pablo habla de que de una sangre fueron todos los hombres creados. Por eso es que los judíos decían y se relacionaban a Adán como la cabeza corporativa de la creación, porque ellos decían que no tenían a nadie sobre ellos excepto Dios. Así que Adán fue tomado ¿de dónde? De la tierra. En Adán estaba contenida toda la humanidad. Él, como sombra del que había de venir, contenía en sí mismo toda la humanidad. Adán, como cabeza corporativa, reunía a toda la humanidad, de la misma manera que Cristo, como cabeza de la nueva creación, es el representante de todos los que hemos nacido de nuevo. Así que Adán representa, diga conmigo, lo natural, y Cristo representa lo espiritual. Cristo es la cabeza representativa de la nueva creación. Ahora es importante porque usted y yo tenemos una doble expresión. Diga conmigo, somos visibles y somos invisibles.
fuimos creados también y poseemos elementos de la tierra, pero somos una nueva criatura en el Espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso porque los mismos elementos que están en la tierra están en nuestro cuerpo mortal. En otras palabras, nuestra composición de materia es la misma de la cual está constituida la tierra. El ser humano, para poder existir en el planeta, no puede sobrevivir sin la tierra. Necesita la tierra para vivir, porque nuestra comida terrenal viene de ahí. Los minerales que componen nuestro cuerpo vienen de la tierra. El agua que nos sostiene viene de la tierra. El ser humano en su existencia biológica, en su expresión visible que hace, depende de la tierra. Todo lo que hay en la tierra vino de la tierra. Lo que usted tiene como ropa vino de la tierra. Lo que usted va a ingerir en unos minutos vino de la tierra. Todo lo que usted y yo somos aquí en la tierra proviene, dígalo conmigo, de la tierra. Así que para nuestra existencia humana, nosotros dependemos de la tierra. ¿Cuál es el punto? Pablo nos lo explica. Primero lo natural y luego lo espiritual. Primero lo que se ve para entender lo que no se ve. Primero lo tangible para luego poder comprender lo intangible. Primero lo de la tierra para entender cómo opera lo del reino. Así que allí tenemos una enseñanza poderosa, porque para nosotros en la vida del Espíritu, Cristo es nuestra tierra. Y todos los que hemos nacido de nuevo estamos diseñados para vivir solamente de lo que procede de Él y está en Él. En la tierra se suplen todas nuestras necesidades, como también en Cristo se suplen todas nuestras necesidades espiritual. No es lo que se sabe acerca de Cristo, no es lo que se hace para Cristo. Hay gente que piensa que conocer a Cristo es estar envuelto en actividades de iglesia. Hay gente que piensa que el saber acerca de Cristo es lo que le alimenta espiritualmente. Más bien es Cristo mismo. Pablo decía, de la manera que habréis aprendido a Cristo, de esa misma manera caminar en Él. Le pregunto, ¿cómo fue que usted conoció y aprendió a Cristo? Diga conmigo, por la fe. ¿Cómo es que usted y yo caminamos en Cristo? Dígalo, por la fe, porque nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino de los que caminamos por fe. Así que es Cristo nuestra suficiencia. Es Cristo nuestra tierra. Él es nuestra verdadera tierra. Por eso cuando leemos el libro o los libros del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que un tema recurrente en el Antiguo Testamento es ¿cuál? La tierra. La tierra aparece de una manera prominente y frecuente a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al patriarca Abraham, leemos allí en el libro de Génesis que Dios se encuentra con él, dice que saliera de su tierra y de su parentela, porque él le iba a entregar una tierra, él le iba a dar como herencia una tierra. Aquel pedacito de tierra se convertiría en todo lo que Abraham y su descendencia iban a necesitar para poder vivir en la tierra.
Usted y yo conocemos hoy el nombre de aquella tierra. Aquella tierra se conoce como la tierra de Canaán. Y esta tierra es la representación en el Antiguo Testamento de Cristo, que es nuestra tierra prometida. Aquella representación ahora nosotros la vamos a entender a la luz de Cristo como nuestra realidad. Cristo es nuestra Canaán. Dígalo conmigo, Cristo es nuestra Canaán. Ahora, ¿qué pasó allí en Canaán? Éxodo capítulo 3, verso 8. Vamos a leer algunas descripciones que están allí acerca de esta tierra. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de ella tierra, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te quedarás con hambre. ¿Cómo dice? Y comerás y ¿qué? Te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio capítulo 11, verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Deuteronomio 12, 10 al 11. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis como en ella, seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que habéis prometido a Jehová. Mis amados hermanos, la tierra de Canaán es una sombra de la suficiencia de Cristo y sus riquezas inescrutables. La realidad es que cuando nosotros miramos la condición en muchas ocasiones del cristianismo contemporáneo, nos damos cuenta que la mayoría de los creyentes se han apropiado de una o dos cosas de lo que le provee la tierra. Para algunos solamente se han apropiado como Cristo, de Cristo como el Cordero. Esa gente se come el cordero los domingos, se come el cordero los martes, se come el cordero el jueves, se vuelven a comer el cordero el domingo. Cada actividad que tienen están comiendo cordero. Lo único que hacen es aprender más de Cristo y hablar más de Cristo. Están allí continuamente festejando en el cordero. Esa gente tiene una fuerte tendencia a reducirlo todo a lo que se sabe, a un estudio más, a algo interesante, a algo innovador, a algo que le haga decir, wow, qué tremendo esto que aprendí hoy. Esa gente usualmente viene de una tendencia fundamentalista. Otros venimos de otra tendencia. Para otros esa expresión de la tierra es solo a través del Espíritu. Si usted viene de un trasfondo pentecostal, allí todo tiene que ver con el Espíritu, con los dones del Espíritu, con el gozo del Espíritu, con lo que usted recibía en el culto. Muchos llegamos a decir cómo el culto estuvo hoy. Bueno, estuvo
por regular porque no se movió el espíritu. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? En otras palabras, nos apropiamos de una cosa o de la otra. Pero yo tengo noticias para alguien aquí. Cristo es mucho más que un estudio y Cristo es mucho más que una emoción pasajera. Él es todo lo que jamás podamos necesitar para poder cumplir y manifestar el propósito de Dios aquí y ahora. Lo que hemos recibido es incalculable. Lo que hemos recibido no tiene límites. Si usted recuerda cuando Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra en la cual él y de su descendencia vivirían, para ellos la tierra sería todo lo que iban a necesitar estaba contenido en la tierra. Abraham entró a la tierra, pero dice también que se desvió hacia Egipto. Si recuerdan, ayer yo hablé de los sistemas del mundo, hablé de la configuración que está en el mundo, que en muchas ocasiones nos absorbe. Y a veces tenemos un nuevo vocabulario, pero no entendemos nuestro escenario de operación. Es de allí que el apóstol nos exhortaba: no se conformen, cuídense del mundo, no presenten sus miembros como instrumentos del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber algo acerca de Cristo y no saber cómo traerlo a la realidad, al escenario práctico donde nuestra asignación se debe de estar realizando. Abraham era heredero de la tierra, pero se desvió a Egipto y allí el pueblo, su descendencia, estuvieron cautivos por 430 años. Es allí que Dios levanta a un libertador. Su nombre es Moisés. ¿Cómo fue que salió Israel de Egipto? Diga conmigo: después que comieron el cordero. Fue después que comieron, que salieron de la esclavitud. Porque ellos necesitaban nuevas fuerzas. Fue después que comieron el cordero que recibieron las fuerzas para salir de Egipto. ¿Cuál es el punto? Que para salir de Egipto necesitamos a Cristo como cordero. Necesitamos a Cristo en nuestra experiencia primaria de haber sido rescatados, salvos, liberados. De allí fuimos liberados con mano poderosa. Por eso es que hay que poder afirmar al creyente cómo fue que su salvación se efectuó, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que Dios tuvo que hacer, cuánto costó sacarlos de Egipto, porque de lo contrario creemos que es el parte de un grupo de personas que hablan cosas innovadoras y nunca logran entender que lo primero que había que experimentar para salir de las ataduras del faraón era un acto sobrenatural por gracia de Dios que liberara a la humanidad de la esclavitud del pecado. Para nosotros, Cristo como Cordero es nuestra salida del mundo, pero no es suficiente en el desierto. Por eso es que luego se hace una conmemoración. Por eso es que después solamente era un recordatorio. ¿Por qué? Porque ya habían salido. Por eso, si usted viene de un contexto donde usted se congregaba por la mañana para aprender a Cristo y por la noche era el culto evangelístico, usted estaba escuchando el mensaje de que necesitaba ser salvo todos los domingos. Por eso la gente se convertía, se desconvertía y se reconciliaba. ¿Alguno sabe de lo que yo estoy hablando? Y usted llega a un punto y dice: es que tiene que haber algo más. Ya yo sé que soy salvo. Ya yo sé lo que sucedió allí. Ya yo sé lo que Dios hizo. Eso no es menospreciar a subestimar. Es que usted va a heredar riquezas y las riquezas no se le pueden confiar a los niños. Por lo tanto, allí Cristo es nuestro Cordero, pero después el pueblo de Israel pasó ¿por dónde? Diga conmigo: por un desierto.
Una experiencia de 3 días la convirtieron en 40 años. Allí Dios también los alimentó. Los alimentó en Egipto con el cordero, pero los alimentó en el desierto con el maná y con el agua que brotaba de la roca. Pablo, mirando hacia allá, dice: el maná era ¿quién? Cristo. Y el agua de la roca era ¿quién? Cristo. Por lo tanto, allí Cristo estaba sosteniéndolos y ellos no lo sabían, pero allí no se queda todo, porque después que ellos entran a la tierra, el maná se detuvo. La expresión de Cristo ahora es insuficiente. Lo que los sostenía no los podía preservar en la tierra. Ahora el maná se le descendía del cielo, pero en la tierra ellos tendrían que producir el pan. Hay temporadas en tu vida donde tú vas a ver una expresión de milagros de Dios que tú vas a decir: wow, qué glorioso. Aquí no hay que volver a hacer nada, porque cada vez que pido, Dios lo hace por mí. Hay un momento donde se suspende, porque ahora Dios quiere entregarle al hijo maduro la capacidad de producir, la capacidad de invención, la capacidad de desarrollo y de empresa. Alguien aquí debe de saber que la respuesta que tú estabas necesitando no va a venir del cielo ahora, está depositada como semilla en tus manos. Todo lo que puedas necesitar está contenido en lo que Dios ha dado en Cristo para poderte sostener. Y yo declaro que sobre tu vida va a haber una producción a mayor escala. Va a haber una invención creativa donde vas a ver cosas que habían muerto reverdecer. Vas a ver semillas que habías sembrado reproducir al 100%, porque ahora tú no estás en tierra infértil, tú estás en la tierra fértil del Hijo de Dios. No vas a vivir en mansiones en los cielos, vas a vivir como uno que ha poseído herencia en la tierra. Aquí entendemos entonces que Dios nos quiere llevar a cosas mayores y mejores que están depositadas en la tierra. Recuerde que Israel llegó un momento que se cansó hasta del maná. Querían otro tipo de comida. Se cansaron y Dios le dijo: ¿quieren comida? Codornices hasta que le lleguen hasta las narices. De alguna manera esa ha sido nuestra experiencia también. Porque nosotros estamos reproduciendo en nuestra vida práctica lo que para ellos fue una sombra. Con la diferencia que usted ya la entendemos a la luz de la realidad que hemos obtenido. Todos aquí, es más, yo creo que esa es una de las razones por la cual usted vino a esta convocatoria. Porque sabíamos que había más. Sabíamos que hay otra esencia. ¿O no? ¿Usted vino aquí a recibir una clase más? No, su espíritu sabe. De que sabe. Por eso, gente, cuando oyen una palabra de vida establecido en un fundamento en el cual Cristo es la vida de esa misma palabra, libre de manipulación, libre de control humano, libre de filosofía, el espíritu recreado del hombre identifica esa palabra allá adentro, te da testimonio, algo te brinca a ti. Alguien me ha dicho, apóstol Basilio: oye, cuando yo escuché aquella palabra es como si hubiera nacido de nuevo, y llevaban 20 años como evangélico. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? De repente algo que estaba allí depositado fue activado por el poder de la palabra de vida, por el poder de la palabra que está contenida en la boca del Hijo de Dios, que cuando viene a la boca nuestra y es proclamada, recibe allí la vivificación en nuestro espíritu. Y usted de repente dice: yo no sé, yo me siento como si hubiera nacido de nuevo, siento como si todo fuera fresco, para mí todo es nuevo, es verde. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Usted acaba de entrar a la riqueza incalculable de lo que el evangelio de Cristo nos ha dado como herencia. Usted y yo nos han conectado a algo que no termina. Dile al que está a tu lado: esto no termina.
Esto no termina. Gracias a Dios, a Cristo como Cordero que nos sacó de Egipto. Gracias a Dios por Cristo que en el desierto de la vida nos ha y nos sostuvo por medio de agua y de milagros extraordinarios. Pero ya heredamos tierra. Ahora vamos a producir. Ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a poseer lo que nos pertenece. Y lo que nos pertenece es glorioso. Dígalo, es glorioso, es glorioso. Esto es glorioso. Tú y yo fuimos diseñados. 10 minutos. Y estoy en la introducción. Fuimos diseñados. Diga conmigo, para vivir de la tierra. Ojo, no para vivir en la tierra. Hay una gran diferencia. Yo puedo vivir en la tierra y no vivir de la tierra. Nosotros fuimos diseñados para que así como el primer Adán en lo natural, la tierra le proveyera todo lo que él iba a necesitar para cumplir su asignación. Cuando usted pasó del reino natural al reino del amado Hijo de Dios, no es para que ahora viva en Cristo como miserable, sino para que ahora viva en Cristo como enriquecido en todas las cosas. Si al primer Adán se le proveyó en la tierra todo lo que iba a necesitar para cumplir con la asignación, ¿cuánto no se nos dará y se nos ha provisto en el postrer Adán, el cual es nuestra tierra? Mi amado hermano y hermana, tu Canaán no es el cielo, tu Canaán es Cristo, esperanza de gloria. Estamos en Cristo. Y Cristo es nuestra tierra. Por eso es que para el escritor de Hebreos, a esa tierra ya nosotros llegamos. A esa tierra ya nosotros estamos allí. En esa tierra vamos a construir. Me voy a tener que adelantar, apóstol Basilio, y después lo recojo. En aquella tierra había que construir ciudad. En aquella tierra había que construir templo. En aquella tierra todo lo que la tierra proveyera iba a ser usado para levantar lo que Dios quería en aquella tierra. En aquella tierra se estaría estableciendo el gobierno de Dios, no solamente desde los cielos, sino también en la tierra. Desde la tierra se iba a influenciar todas las naciones. Desde la tierra se iba a dar el conocimiento de la gloria de Jehová. Desde la tierra, desde el sol hasta su postura, hasta su poniente, el mundo conocería de la grandeza del Dios de los cielos. Esa tierra es Cristo, y la iglesia desde Cristo anuncia el conocimiento de la gracia y de la gloria de Dios a todas las naciones. Yo estoy delante de multibillonarios, enriquecido en todas las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es nuestra tierra y es más que suficiente. Así que a manera de sombra, como una imagen, Dios nos dio un retrato. ¿A qué se iba a parecer? ¿A qué sería, a qué se parecería nuestra experiencia en Cristo? Canaán es un tipo y figura de Cristo. Cuando Josué introdujo al pueblo a la tierra, pasó algo interesante. Noten que allí se echaron suertes. Y cada tribu, diga conmigo, recibió su parte. Cada tribu recibió ¿qué? Una porción de la tierra. Cada tribu y su descendencia, entonces ahora tenían una parte de los recursos que aquella tierra proveía. Cada tribu pensó que lo que ellos habían recibido era mejor que lo que el otro había recibido.
Si algún parecido a que alguno cree que lo de ellos es mejor que lo del otro, es mera casualidad o quizás es tendencia humana. Cada uno de ellos creyó que lo que había recibido era la mejor parte. Lo que ellos recibieron se les dio, diga conmigo, como herencia. Por eso la palabra herencia, cuando Pablo la usa, se está refiriendo a aquello. Porque Pablo ve la salida en Cristo como el éxodo espiritual de los santos. Por lo tanto, a través del vocabulario, de lo que él está empleando allí, él trae de aquello de sombra, iluminado por el Espíritu, lo interpreta y nos lo entrega a nosotros como revelación. Ahora usted y yo, diga conmigo, somos herederos. Ellos recibieron la herencia en sombra y nosotros recibimos la herencia en la realidad. Ellos la recibieron en tierra física y nosotros la recibimos en Cristo, que es nuestra tierra. Ellos la recibieron en la tierra, nosotros la hemos recibido en la tierra, pero proviene del cielo. Ellos han recibido una herencia que pereció, pero nosotros hemos recibido una herencia imperecedera. ¿Alguien está entendiendo? Ellos recibieron una herencia limitada a geografía, usted y yo hemos recibido una herencia que no tiene límites geográficos. Usted está en México y es heredero, se va a Estados Unidos y es heredero, se va al Japón y es heredero, va a la luna y es heredero. ¿Alguien aquí sabe de lo que estoy hablando? En otras palabras, lo que a ti te cambia la vida no es el pedazo geográfico donde vive, sino la riqueza que lleves por dentro en el lugar geográfico donde te encuentres. Hay gente que piensa que prosperarán si se van a los Estados Unidos y lo que hacen es ser esclavos del sistema americano. Y hay gente que sabe que pueden estar en medio de la miseria, en medio de la pudredumbre, en medio de la escasez, pero allí hay uno que ha recibido riquezas inmensurables y se atreven a creerle al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, y de la muerte producen la vida. Y de la semilla hacen una cosecha, y de una idea emplean en una empresa. Alguien aquí debe de saber que tu provisión no viene de ningún otro lugar, sino que tu provisión viene de Cristo. Él es nuestra suficiencia. Y si a Él le place enviarte una Lidia, te la envía. Y si a Él le place que vengan hombres sabios del oriente y del occidente con oro, mirra, aleluya, y perfumes aromáticos, también te lo envía. Y si Él hace que un cuervo venga y te sostenga, también te lo envía. Es irrelevante el medio, es por causa de que allí hay un heredero. No te vas a quedar en la miseria, no te vas a quedar en la escasez. Vas a prosperar no solamente en tu hombre interior, sino también en toda la asignación que Dios te ha dado para poseer. Es allí donde somos los herederos que administran riquezas. Somos herederos, no de teoría, de realidades. Mire, Israel, todo lo que poseyó era de la tierra. Todo. Todo lo que usted y yo hemos poseído es del reino para ser manifestado en la tierra. Por eso es que nos trasladaron de realidad. Y necesitamos, hay veces que hemos sido trasladados en el espíritu y la mente la dejamos allá. ¿Ah? Tenemos que trasladar completo, tenemos que trasladar la mente, hay que trasladar, el espíritu fue trasladado y hay que trasladar el bolsillo.
Hay gente que entró a la tierra pero dejó la cuenta de banco en el mundo. Noten que allí en la tierra ellos llevaban sus bienes. En aquel caso los diezmos, en el caso de nosotros todo. Diga por lo menos ay o amén. Allí llevaban el fruto de sus manos. Allí llevaban lo que habían producido. ¿Por qué? Porque ellos sabían que desde la tierra era que el gobierno de Dios operaba. Cuando usted da sabiendo que está sumando a un propósito eterno, usted no está mirando cuánto da, por qué da, qué van a hacer. Usted sabe que usted es parte de una tierra que produce. Usted es parte de una familia espiritual que le han dado herencia. Usted sabe que usted no tiene toda la herencia depositada en usted mismo. La herencia no fue dada a una tribu o a un individuo. La herencia fue dada a todo el pueblo. En otras palabras, yo tengo porción, él tiene porción, ella tiene porción, pero nuestra herencia colectiva es Cristo y Cristo se ha sido impartido, y ahora usted tiene una medida y el otro tiene otra medida, y a la medida que usted viene y dice yo he trabajado y el fruto de mis manos, yo quiero que esta visión crezca, que esto se expanda, que esto vaya. Yo estoy declarando que Dios levantará hombres y mujeres con un entendimiento superior de finanzas, con un entendimiento no de escasez y de limitaciones. En el reino no damos para suplir necesidades, en el reino estamos dando para promover la causa eterna de Dios. Alguien aquí debe de saber, Dios va a prosperar tu casa en todo el sentido de la palabra. Va a prosperar tu banca, va a prosperar tus recursos, va a prosperar. Pastor, ¿y usted está hablando de finanzas? Estoy hablando de finanzas para mentes redimidas, para mentes que han sido transformadas. Estoy diciendo que aquí tú vas a necesitar, vas a tener todo lo que vas a necesitar, óyeme, y mucho más para poder hacer posible que lo que Dios quiere hacer continúe, mis amados hermanos. Esto no se puede llevar a cabo con gente con mentalidad de cielo. Tiene que ser con mentalidad de gobierno, con mentalidad de personas que dicen yo estoy convencido de que yo soy parte de esta generación que ha heredado todo lo que en Cristo Dios nos ha concedido, y voy a hacer mi parte para traer lo que he producido para que esto siga hacia adelante en operación. Y lo vamos a ver. Allí también, me adelanté un poco para terminar, allí también había que traer los recursos y los bienes. Esa mentalidad de que ahora en la gracia nosotros la tenemos suave y damos cuando querremos. ¿Vio? Como no hemos visto a Cristo como nuestra suficiencia, sino al trabajo. Esa es la gran diferencia. Vemos el trabajo y nos vemos cómo nos esforzamos. Pero antes de nosotros dar, si nosotros mismos no nos damos, hermano, no hemos dado. Por eso lo primero que hay que saber es quiénes somos para Dios y quién Él es para nosotros, porque lo demás fluye desde allí. La tierra, diga, nos provee todo lo que necesitamos, y todo lo que la tierra necesitará lo proveeremos nosotros. Todo. La tierra nos provee. Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada uno de nosotros somos herederos de la tierra y hemos recibido una herencia deleitosa. Mi porción es deleitosa y hemos recibido esa herencia. Con esto termino, para terminar la introducción. La lección es, hermanos, que cualquier cosa, cualquiera que sea la necesidad que tengamos como pueblo de Dios, cualquiera, hay uno que es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, yo no sé por lo que usted ha vivido, yo no sé por lo que usted tendrá que pasar. Puede ser una condición física, una situación financiera, un problema familiar.
puede haber sido una traición, una soledad, desempleo. Yo no sé, yo lo que sé es que hay un Cristo que es más que suficiente, del cual tú te puedes apropiar. No solamente es predicar acerca de Él, no solamente es saber acerca de Él, sino que Él se convierte en tu propia tierra y allí vas a encontrar toda la provisión que jamás ibas a necesitar para poder cumplir con tu asignación aquí en la tierra. Lo que vas a necesitar nunca te lo dará el mundo. Lo que vas a necesitar está en la tierra. La tierra tiene todo y Cristo es más que suficiente para cualquier necesidad natural o espiritual. Él es más que suficiente. Con la ayuda del Señor mañana. Así que los que se iban ahí no se vayan. Pero si se tienen que ir, busque el CD. Porque vamos a tomar cada uno de los elementos que estaban allí en la tierra. Y vamos a ver cómo esos elementos representan a Cristo. Y cómo en Él hay hasta hierro y bronce. Hay uvas y hay higos y hay arroyos y hay manantiales y hay fuentes. Y como en Él hay espacio, hay leche y hay miel. Cristo es más que suficiente. Padre, gracias por la realidad en la cual nos has bautizado. Ellos fueron bautizados, Señor, en sombras. Nosotros hemos sido bautizados en la realidad. Y es desde esa realidad que tú nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Es desde esa realidad que has suplido, Señor, todo lo que vamos a necesitar para vivir en la tierra y para vivir en Cristo como nuestra tierra. Es allí que vamos a poder ser eficientes en la expresión visible de lo invisible. Es desde allí, Señor, que tú vas a dar y hacer notorio, Señor, estas riquezas inescrutables. No vas a enviar ángeles. No vas, Señor, a usar otros elementos que no sean la iglesia, tu cuerpo, tus hijos. Que, Señor, cada uno habiendo recibido una medida, la realidad del asunto es que somos uno. Y es cuando todas estas medidas unidas, representadas en cada congregación, Señor, y una expresión de tu iglesia universal en todas las naciones, es desde allí, Señor, a través de cada medida, como una sola iglesia, como una sola congregación, como un solo cuerpo, que podremos afectar a Delicias, a Chihuahua, a Monterrey, a todas las ciudades, Señor, que están aquí representadas. Es desde allí, Señor, que vamos a impactar esos escenarios. Es allí donde vamos a gobernar. Es allí donde tú vas a posicionar. Es allí donde tú levantarás una generación de hijos, Señor, no dependientes de los sistemas, sino dependientes de la tierra, dependientes de Cristo, que es nuestro Canaán. Señor, aquí hay ministros, hombres y mujeres, que han venido enfrentando embates, tensiones. Y a veces, Señor, no sabemos cómo responder de una manera, Señor, que traiga soluciones determinantes. Hay muchos que se encuentran enfrentando problemas recurrentes. Cada cierto tiempo entran otra vez al mismo dilema, a la misma problemática. Yo te pido, Señor, que en lo que queda de esta convocatoria y en todo lo que hasta aquí se ha impartido, que el Espíritu Santo utilice estas verdades, principios de esta verdad, Señor, para que sean incorporados allí en medio del caos, en medio del desorden, en medio, Señor, de la escasez, en medio de las limitaciones, en medio de las tensiones. Tu obra nunca se ha dado, Señor, en espacios perfectos. Siempre ha habido conflicto, siempre ha habido tensión, pero en cada conflicto y tensión ya tú habías provisto lo necesario para vencerlo.
Señor, al pueblo le dijiste que poseyeran lo que ya tú le habías dado como herencia. Señor, y cuando entraron también le dijiste que en la tierra que tú les habías dado habías dejado 7 enemigos. 7 enemigos que eran más fuertes que ellos, para que aprendieran a depender de ti. Aquellos enemigos en más de una ocasión los vencieron, los derrotaron. A nosotros ahora nos has introducido a la tierra, pero el que venció a nuestros enemigos, aquel que los despojó, aquel que los exhibió, aquel que ahora nos dice: posee lo que te pertenece, porque ya yo vencí a tus enemigos. Allí entramos con mentalidad de vencedores, no de víctimas. Entramos con mentalidad de herederos, no de mendigos. Entramos con mentalidad de conquistadores, no de conquistados. Entramos con mentalidad, Señor, de poseer lo que nos pertenece, no mendigar lo que nos han dado. Por eso, Señor, te damos gracias por la victoria de la cruz y pedimos que el Espíritu Santo continuamente haga esa obra real en nosotros, Señor, para que podamos vivir en la victoria de aquel que ya ganó por nosotros. Les voy a pedir, si son tan amables, que inclinemos el rostro por un momento. No sé si alguien puede asumir el piano un momento acá. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, líderes, ministros. Yo sé que la tarea de incorporar mucho de lo que aquí se está impartiendo, de lo que se está enseñando, no es una tarea fácil. Lo primero que vas a encontrar cuando entres a esos escenarios hostiles es resistencia. Resistencia de la religiosidad, resistencia del desplazamiento de los ídolos de los hombres, resistencia cuando trates de mover aquellas cosas que le dieron identidad, que proveyeron finanzas, que en muchas ocasiones fue donde la gente puso su confianza y seguridad. Pero es tu perseverancia en esta verdad. Es el tú saber que no te enviaron a vencer, te enviaron a proclamar la victoria, que va a ser posible que tú venzas esas temporadas. Te anticipo algo: en la tierra había montes y había valles. Nadie nos ha dicho que será fácil. Nadie nos dijo que la experiencia en Cristo es una experiencia solo de montes, que todo saldrá bien, que todo será rápido. Nadie nos ha dicho eso. Eso no lo hemos inventado nosotros, porque la tendencia humana es evitar cualquier cosa que produzca dolor o sea difícil. Lo que sí se nos dijo, es que ya sea en la escasez, el valle, o ya sea en el monte, la abundancia, todo lo podremos en Cristo, quien nos fortalece. Y quisiéramos, para aquellos que tienen que despedirse, que van a salir, o aquellos que pueden estar hoy en alguna temporada de su vida, usted ha escuchado desde el jueves por la noche acá una palabra, hermano, que con una sola ponencia aquí hay un año de trabajo. Nada más tomar la palabra de anoche, sentarnos con nuestros líderes, ver dónde nosotros hemos sido afectados. Eso nada más, hermano, es una tarea intensa. Y si nada más lo dejamos aquí, créame, vendremos el mismo año con mucho más conocimiento y con no necesariamente frutos equivalentes. Y a mí me parece que esto no es cuestión de seguir aprendiendo. Esto es que mientras estemos aprendiendo, también se esté manifestando. Porque ¿de qué sirve? ¿Cierto? ¿De qué nos sirve? Si es cuestión de saber más, vayamos a la universidad. Allí salemos con mucha teoría. Pero cuando vayamos al campo de implementación, allí es que probaremos si lo que sabemos lo creímos y se hizo vida en nosotros. Si usted está en una de esas temporadas, la oración colectiva es poderosa. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie donde quiera que estés. Cualquiera que sea, ya sea pastor, líder, ministro, hermano y hermana.
ya sea a nivel personal, ya sea a nivel individual, familiar, ya sea por asuntos de congregación, ya sea por asuntos empresariales, dificultad en tu empresa, la gestión con tus empleados. No sé. La verdad del asunto es que esta palabra se tiene que encarnar en todos los escenarios de nuestra vida. Es allí donde va a tener inherencia, donde va a tener empuje. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso. Mira a ver allí donde quizás de una manera sutil, de una manera hasta a veces inconsciente, nos hemos ido alejando de la verdad. La verdad no como un elemento de conocimiento intelectual, sino como una vivencia. Y allí se están empezando a dar tensiones en el matrimonio. Se están reflejando fricciones en la congregación. Se están empezando a dar ciertas situaciones a nivel personal. Ayer decíamos que la misma iglesia que Pablo le escribe la carta a los Efesios es la misma iglesia que se reprende en el libro Apocalipsis. ¿Cómo es posible pasar de una revelación tan profunda a un estado que el Señor mismo la tuvo que confrontar? Porque la vida del Espíritu es dinámica. Es dinámica. Pero podemos ser absorbidos por tantas cosas que necesitamos traer otra vez. Mi dependencia es Cristo. En Él soy, en Él vivo y en Él me muevo. Él es mi tierra, Él es mi provisión, Él es mi deleite, Él es mi amante, Él es mi amor, Él es mi comida, Él es mi agua, Él es mi pan, Él es mi reposo, Él es mi descanso, Él es mi gloria. Él es mi vida, Él es mi gozo, Él es mi deleite, Él es todo. Te atreves a decirle lo que Él es para ti, lo que Él significa para ti, lo que Él ha sido para ti. Te atreves a proclamarlo, te atreves a decirlo allí, te atreves a ver allí que Él es más que suficiente, que Él es más que poderoso, que Él es más, mucho más de lo que jamás nos habíamos imaginado. Oh, cuando Pablo fue sobrecogido por esto, él solamente pudo hacer una declaración: oh, las riquezas del conocimiento y de la ciencia de Dios, ¿quién le podrá instruir? Mis amados hermanos, oramos para que esta palabra de vida, esta palabra, aleluya, sea afirmada en tu espíritu, que cuando menos creas, que cuando más la necesites, cuando menos tú pienses que va a llegar allí como un reflejo y un destello, ilumine áreas de tu vida para que allí la sabiduría del Señor, la inteligencia del Espíritu, el conocimiento del Espíritu allí inunde en tu vida, que de la palabra salga palabra, que de la vida se produzca vida, que del gozo se produzca gozo, que de la luz salga la iluminación, que no falte nada para resolver tu problema en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con tu empresa, con tus ideas, con tus sueños, con tus anhelos, que no haya ninguna carencia, que Él sea todo en todo, que Él sea más que suficiente para poder nos sostener. Señor, saldremos de este lugar, los que regresaremos en la noche y los que estaremos mañana. Pero los que salen, los enviamos con la seguranza de que salen a poseer lo que les pertenece. Que salen a disfrutar lo que han heredado. Y que entran en reposo a la tierra
que ya nos has dado como herencia. Cristo, Señor nuestro, esperanza de gloria en nosotros. Paz y gracia del Señor. Adelante en todo lo que emprenda. ¿Qué les pareció, Excelente, ¿verdad? Bueno, pues con esto concluimos la sesión de este periodo, de esta sección. Y bueno, nada más pedir de favor, si hay personas que van a tomar algún vuelo el día de hoy, sí me gustaría que pudieran pasar aquí al frente para, si se les va a trasladar, para nada más ultimar detalles, hora de salida, y poder estar bien afinaditos con esa cuestión de los tiempos, ¿verdad? Entonces, las personas que vayan a salir el día de hoy, pasen en la tarde, después, en el receso entre una predicación y otra, nos ponemos de acuerdo con los que tienen salida el día de mañana para poder también ayudarles en su salida.